creo que fueron hace más o menos 6 semanas o una cosa así, casi 2 meses. Estaba hablando por privado con Federico Tiberti, que justo está acá. Aprovecho para saludarlo. Y hablábamos un poco de otra cosa en realidad. Hablábamos del tema de los datos del Ministerio de Salud en la pandemia y cómo el Ministerio de Salud entregaba los datos, digamos así, como si fuesen un paquete de datos crudos que eso después no se analizaba. Y en ese momento, bueno, nos contaron un poco su experiencia de cómo había sido un poco empezar a analizar ese paquete de datos que se bajaba del tema de los contagios y los muertos en ese momento. Y en esa misma conversación me acuerdo que le empecé a preguntar qué es lo que se podía hacer con datos en educación. Y bueno, Fede no es un especialista en eso, Federico, pero él empezó a tenderme lazos con gente que tenían un poco bastante más claro qué se podía hacer con datos en educación y que estaba bueno tener esa charla. Y ahí fue como terminamos relacionándonos con Martín. Martín de Simone, te doy la bienvenida, muchas gracias por estar acá. Em, y un poco también uno está acostumbrado a, bueno, hablar, a que le lleguen datos del tema de las pruebas, de las evaluaciones, de las pruebas a aprender, de un montón de cosas, y no termina de entender qué se puede hacer en materia de datos. Entonces estaba en educación, claramente. Esta semana, por ejemplo, eh, vimos una nota de data entry de Big Data, quiero decir, que nos hacía llegar el colega Alejandro Mordukowicz, que, por ejemplo, abarcaba un montón de cosas que se podían hacer con datos en educación. Entonces nos venía también como anillo al dedo. Así que bueno, sin más preámbulos, te doy la bienvenida, Martín. Muchas gracias por estar acá. Yo sé que tenés una agenda muy complicada, así que para nosotros es un honor que estés acá hoy. ¿Cómo estás? Hola Joaquín, bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar acá charlando con ustedes y sobre todo sobre un tema tan importante que puede realmente, tiene el potencial para mejorar la educación en Argentina y en la región. Así que gracias por la invitación. Bueno, y Jimé, no me dejes solo. Eh, no, a ver, creo que la pregunta es muy amplia, pero bueno, también es eso, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer hoy con datos? ¿Para qué nos sirven los datos? ¿Qué son los datos? O sea, es como todo muy amplio, pero te tiro la pelota y empecemos por ahí. Bueno, dale, me parece bien. Si querés, me parece que una buena forma de empezar es diferenciando tal vez datos e información, ¿no? Y después podemos charlar sobre cómo se usan los datos en educación y en general también cuál es el potencial de los datos en educación, porque creo que hay mucho que todavía no se está haciendo, pero que se puede hacer, y tal vez charlar sobre experiencias de algunos otros países o incluso algunas provincias de Argentina que han sido experiencias exitosas. Pero lo primero me parece interesante diferenciar datos y datos de información porque, digamos, el nombre de esta charla es Datos y Educación, que obviamente es totalmente relevante y me gustó que citaste esa nota de Alejandro que salió hace unos días porque estaba muy, muy interesante. Pero en realidad los datos son simplemente digamos, un valor crudo que uno colecta, pero el dato en sí mismo no nos dice mucho. Lo importante es cuando los datos se procesan y se transforman en información, y esa información después la podemos utilizar para la toma de las decisiones públicas y en este caso más específicamente para la toma de las decisiones en materia de política educativa. Así que en general te diría que el uso de la información, que son esos datos procesados, puestos en contexto y a los que se les da un significado, es absolutamente fundamental. Ahora,
En el ámbito de la política educativa hay muchísimos datos que se utilizan en general y tal vez me gustaría distinguirlos en términos del nivel en el que se enfocan, ¿no? Por ejemplo, podemos tener datos en particular sobre estudiantes, e incluso en algunos sistemas educativos que funcionan muy bien, están al nivel desagregado de tal forma que cada estudiante tiene un identificador único. Y entonces al nivel de estudiante uno puede ver cosas como, por ejemplo, la tasa de ausentismo, los niveles de aprendizaje, especialmente si hay exámenes, ya sea evaluaciones formativas o exámenes estandarizados. Pero después uno también tiene datos a nivel de docentes y de manera similar uno puede ver el ausentismo, las capacidades de los docentes en términos del entrenamiento que recibieron, etcétera. Y ahí es cuando uno empieza a subir en la escala y pasamos de los docentes y los estudiantes a ver los datos a nivel de escuela, y ahí, además de simplemente agregar los datos, como por ejemplo ver la tasa de ausentismo escolar o las capacidades de los docentes, podemos empezar también a ver cuestiones de datos que nos pueden resumir la infraestructura de la escuela, ¿no? No solo en términos de infraestructura física, pero tal vez también, y hoy en día se vuelve muy importante, en términos de conectividad, por ejemplo, o en muchos casos de cómo la infraestructura puede favorecer a ciertos grupos que en general no están bien representados en el sistema escolar. Y después uno sigue subiendo en la escala y se puede encontrar con datos a nivel de distrito escolar y ya se vuelven, digamos, datos más agregados que son muy importantes a la hora de tomar decisiones públicas, y uno sigue subiendo hasta llegar al nivel nacional, ¿no? En donde uno puede tener datos agregados que nos sirven para tener un panorama general de cómo está la educación en un país en particular. E idealmente, si esos datos son comparables, que en general requiere hacer requiere que estén diseñados y que se colecten de tal forma que permitan hacer un benchmarking con otros países, entonces uno puede establecer comparaciones y ver cómo se desempeña un país en relación con otros. E idealmente lo que queremos también, en una situación ideal, es que, digamos, los datos no nos den solo una foto, sino que nos muestren una película, ¿no? Y para eso necesitamos que los datos se colecten a través del tiempo en diferentes instancias y poder ver la evolución de los distintos indicadores. Entonces, creo que ese es un resumen de, digamos, a los diferentes niveles a los que podemos ver datos educativos. Por supuesto que tenemos entre los indicadores más comunes que seguramente todos escucharon alguna vez hablar, es la tasa de matriculación, la tasa de abandono escolar, etcétera. Pero después al nivel más específico hay muchos otros datos que se usan en la política educativa, como el índice de paridad de género o el ratio entre docentes y estudiantes, los libros de texto por estudiante o los recursos pedagógicos por estudiantes, las tasas de graduación, etcétera. Por lo cual estoy tratando de darte un panorama general porque la pregunta fue general, pero creo que el mensaje principal es que hay mucho que se puede hacer en educación con datos. No hay mucho que se esté haciendo actualmente, no solo en nuestro país, pero en general al nivel regional, pero sí hay algunas experiencias que nos muestran el potencial y que creo que tienen la posibilidad de implementarse a escala. Creo que para mí hay dos mensajes principales que me gustaría señalar. Uno es que si empezamos a pensar en el uso de datos, hoy en día se ha vuelto esencial en casi todos los ámbitos, ¿no? Empezó tal vez en el ámbito, o se ve más preponderantemente en el ámbito del sector privado, de la comercialización, el marketing, etcétera, pero la verdad es que se está volviendo muy, muy preponderante en otros ámbitos también. En cambio, en el sistema educativo a veces da la impresión de que estamos un poco atrasados en términos del uso de datos y el potencial que tienen. Que por un lado es algo negativo, pero por otro lado nos da un gran margen de acción para realmente explotar el potencial que tienen. Entonces esa es una de las cosas que me gustaría señalar. Y la segunda, para terminar esta respuesta amplia, después si querés vamos a temas más específicos, es que a mí me gusta una analogía que es que al fin y al cabo es importante usar los datos como un poste de luz, ¿no? Pero hay dos maneras de usar
un poste de luz. Una es para iluminar la realidad y entonces actuar en consecuencia, pero la otra es como lo usa una persona que puede estar, por ejemplo, excedida en alcohol, por ejemplo, simplemente para agarrarse del poste de luz. Es una analogía que a mí me gusta señalar porque creo que muchas veces en nuestro país y en la región vemos que el uso de datos es más en ese sentido, es más como, uy, encontré un ejemplo que me sirve para fundamentar lo que yo ya creía de antemano y lo voy a citar, pero en realidad no lo estoy usando de una manera que me permita mejorar mis políticas públicas educativas o mejorar los niveles de aprendizaje y el acceso a la educación, que al fin y al cabo tiene que ser el objetivo primordial de las políticas educativas. Entonces, creo que esas dos cosas son fundamentales y las quería señalar. Y tal vez una última cosa antes de pasarte la palabra de nuevo, es que al fin y al cabo no es solo colectar datos y procesarlos, transformarlos en información. Hay un paso esencial que es el uso de esos datos, ¿no? Y en muchos casos tenemos ejemplos en la región de sistemas de nominales de información, como se llaman habitualmente, que colectan una gran variedad de indicadores y son bastante ricos en su potencial, pero después se transforman solamente en un informe que tal vez es leído por unas pocas personas, pero no se transforma o no se usa como un insumo para la decisión y para la toma de decisiones públicas. Por lo cual ese paso adicional, que es el de la toma de decisiones en base a los datos, es fundamental y también requiere habilidades técnicas diferentes que muchas veces no están presentes entre los que toman las decisiones públicas. Pero de nuevo, el lado negativo es ese, el lado positivo es que hay un montón por hacer. Y siguiendo un poco lo que comentabas recién, creo que es clave en identificar si se puede realizar de manera proactiva o reactiva, ¿no? Porque el dato, creo que varios de los datos que dabas inicialmente existen hoy y debe haber mecanismos en donde se están recolectando, pero es importante ver de qué manera se procesan y realmente a quién le importa hacer algo con eso. En cuanto a lo que sería más lo cotidiano, lo más cercano a lo que podemos nosotros tener acceso como padres, ¿qué consideras que debería ser clave para transformar ese dato en información y de qué manera quizás los directivos o los colegios podrían como empezar a tomar acciones al respecto? Bueno, es interesante esa pregunta porque creo que resalta otra capacidad que tienen los datos, que es la de incrementar la transparencia y tal vez también proveer una fuente de información para los padres, las madres y las comunidades. De hecho, hay evidencia bastante sólida en otros países del mundo que en algunos casos cuando digamos, hay abandono escolar, sobre todo a nivel secundario, o cuando tal vez no existen los incentivos para que las familias lleven a los chicos a la escuela, simplemente, en muchos casos uno piensa, bueno, ¿qué se puede hacer? Pero hay evidencia muy robusta de que simplemente dar información a los padres, a las madres, y la información puede ser, por ejemplo, sobre la calidad de las escuelas, sobre el retorno de la inversión educativa en el futuro. Ese simple paso, que además es muy barato y por lo tanto es muy costo eficiente, aumenta muchísimo la matriculación escolar, o de manera significativa. Por lo cual, creo que lo que resaltás es otro uso de los datos, que es el tema de incrementar la transparencia e incrementar el acceso a la información por parte de la ciudadanía. Pero respecto de qué se puede hacer, bueno, hay mucho que se puede hacer y como dijiste, al nivel escolar, de los directivos escolares, también se puede hacer mucho, pero creo que hay algo importante, que es que, digamos, los directivos escolares pueden hacer un montón, pero es importante que haya cierta centralización o estandarización de los datos que se colectan para que de alguna manera sirvan también para la toma de decisiones públicas. Y tal vez ahí, en ese sentido, me interesa señalar un aspecto que es que Argentina es uno de los pocos países de la región, cuando digo la región me refiero a América Latina, que actualmente no cuenta con un sistema nacional de información educativa. Es decir, un sistema que pueda hacer un seguimiento digamos, de los datos a los diferentes niveles que mencioné antes. En general hay muchas razones por las cuales ello ocurre,
pero la principal es que tal vez Argentina tiene un sistema federal de gobierno y no ha sido lo suficientemente, digamos, la política educativa no ha sido lo suficientemente robusta como para generar una buena centralización de los datos. Pero muchos países de la región, como incluso Brasil, que es gigante, Bolivia, Chile, México, Paraguay y muchos otros países, tienen estos sistemas de información educativa nominal que Argentina no lo tiene. Y algo que es interesante es que no lo tiene a pesar de que en el año 2012 se creó el Sistema Integral de Información Digital Educativa, que básicamente es este tipo de sistema de información que consolida la información de todas las provincias, pero lamentablemente incluso, aunque ya pasaron 10 años, todavía no hemos visto que el sistema se ponga en funcionamiento. De hecho, hay un reporte bastante reciente, creo que es de finales del año pasado, si mal no recuerdo, de la ONG Argentinos por la Educación, que muestra que hay solo 2 provincias en el país que actualmente reportan sus datos a través de la carga provista por el Sistema Nacional de Información Educativa Nominal. Esas 2 provincias son Jujuy y Santiago del Estero, que por cierto son provincias que tal vez uno no esperaría que tengan, especialmente Santiago del Estero, uno no esperaría que tenga una capacidad de colección de datos robusta. Sin embargo, tal vez eso fue justamente lo que los incentiva a utilizar el sistema nacional. En el resto de las provincias tenemos una situación variada, tenemos muchas provincias que directamente no tienen un sistema que pueda considerarse lo suficientemente robusto. Tenemos otras provincias u otros unidades subnacionales que tienen sus propios sistemas de carga de datos, pero no están diseñados de una manera que puedan consolidarse al nivel nacional, y eso nos trae un montón de problemas. Por lo cual, para mí, desde mi punto de vista, si me preguntás qué se puede hacer, un primer paso es sin duda alguna consolidar ese sistema nacional de información nominal educativa. Eso al nivel nacional, si se quiere. Tu pregunta iba más que nada al nivel de los directivos de escuela, y entonces quiero volver un cachitito ahí, que es, básicamente hay un montón que cada directivo de escuela puede hacer para mejorar los resultados educativos de sus estudiantes, para mejorar las tasas de ausentismo, para reducir el abandono escolar, y lo primero que hay que hacer es consolidar esos datos en términos de cómo está funcionando en la escuela. En muchos casos se toma la lista, por ejemplo, pero no hay un sistema que realmente se tome el trabajo de analizar, bueno, en base a esto, cuáles son los estudiantes que están en riesgo de abandonar, por ejemplo. Y el principal motivo por el cual eso pasa es que, en general, falta también instrumentos de capacitación para los directivos docentes. Por supuesto que hay muchos que están muy capacitados, pero muchos otros no. Tal vez está la idea de que la intuición respecto de cómo funciona la escuela es mucho más importante que colectar y analizar los datos para tomar decisiones, y en muchos casos, por supuesto que ese tipo de conocimiento es muy válido, pero a veces no es lo suficientemente bueno, y eso lo vemos en los resultados educativos que hoy presenta Argentina, que si bien uno tiene la percepción de que Argentina siempre ha tenido un sistema de educación pública sólido, hoy vemos resultados sobre todo de aprendizaje y tal vez de finalización de los estudios secundarios que son muy, pero muy subóptimos, por así decirlo. Por lo cual, creo que está bueno señalar que a nivel nacional hay un montón por hacer, al nivel de las provincias también, pero al fin y al cabo los directivos de escuela también tienen un poder para, dentro de su jurisdicción, dentro de su escuela, modificar la forma en que se analizan, en que se colectan y analizan los datos, sea en última instancia la forma en que se toman las decisiones. Martín, bueno, yo creo que hay dos temas ahí que mencionaste. Uno es el tema del CINIDE, que abriste bastante, y otro el tema de la capacitación docente para hacerlo como más local, el tema del análisis de los datos a nivel escuela. Ahora, te saco un poco, digamos, del nivel nacional y decir, bueno,
Vos cuando hablabas en la introducción decías, los datos o sea, pueden ser, obviamente, después son información, pero pueden, o sea, si vos no haces nada luego con eso, termina siendo nada, si no tenés una política proactiva de solucionar los temas. ¿Qué casos, digamos, qué casos de éxito, qué casos a manera internacional o a manera latinoamericana, si querés, eh, hay un caso de uso de esa información, uso de esos datos para ser proactivo y cambiar algo con respecto a la educación, digamos? Genial, no, muy buena pregunta. A mí en general cuando charlo de estos temas no me gusta mucho señalar, porque es muy común en educación decir, bueno, pero miren el caso de Finlandia o el caso de Singapur. Pero como señalaste vos, a mí me gusta más mirar casos de la región o tal vez casos de otros países, pero que están en un nivel de desarrollo similar o incluso más bajo que el de Argentina, para entonces decir, bueno, si es posible acá, definitivamente se puede en Argentina. No tenemos que mirar el caso de Finlandia o el caso de Singapur, en donde además del sistema educativo hay un montón de otros factores que funcionan mucho mejor. Entonces, tal vez un ejemplo que me gustaría dar es el de los sistemas de alerta temprana, ¿no? ¿Qué son los sistemas de alerta temprana? Es básicamente un sistema que se nutre de datos para tratar de predecir diferentes situaciones. Por ejemplo, una de las más comunes es para tratar de predecir la deserción escolar. ¿Cuáles son los estudiantes dentro de un sistema educativo que están en riesgo de dejar la escuela? Y esto es fundamental porque si uno puede anticipar esa situación, se puede acercar a ese estudiante y puede tratar de prevenirlo. Y esto, bueno, es más importante que nunca, o hubiese sido más importante que nunca, tal vez, al comienzo de la pandemia, cuando las escuelas se cerraron y como sabemos, la deserción escolar se incrementó mucho en todas partes del mundo, sobre todo en aquellas que mantuvieron las escuelas cerradas por un largo tiempo. Entonces, tal vez me gusta señalar el caso, hay un caso que está analizado y que fue producto de una evaluación, que es el caso de Guatemala, en donde se implementó un sistema de alerta temprana en el que se colectan un montón de diferentes datos de los estudiantes y lo que se mostró es que lo implementaron en un montón de escuelas primarias en este caso, y lo que se mostró es que el programa redujo la tasa de deserción en la transición de la escuela primaria a la escuela secundaria básica, que son los 3 primeros años de la escuela secundaria, de manera significativa, en un 4% que en el contexto de Guatemala es muy, muy significativo. Y en un 9% si solo se mira a las escuelas que de hecho implementaron el programa de manera correctamente. ¿Y qué quiere decir eso? Que, digamos, no se quedaron simplemente con la colección de datos y con el análisis y con un lindo reporte, sino que cuando se identifican a esos estudiantes, se activa un proceso para tratar de mantenerlos en el sistema educativo y mantenerlos aprendiendo también, no solamente asistiendo a clases. Y eso implica que empieza, que creo que el primer paso, de hecho, es una llamada telefónica a la familia. Si no hay respuesta, se va directamente a la casa. Hay asistentes sociales, por así decirlo, que se acercan a la casa y, bueno, tratan de entender las causas de por qué el chico o la chica puede estar en riesgo de deserción escolar. Y simplemente eso, digamos, no estamos hablando de nada muy mágico, simplemente un sistema que predice digamos, cuáles son los estudiantes en riesgo, y un sistema de seguimiento de esos estudiantes reduce la deserción escolar de manera significativa. Y de nuevo, acá quiero enfatizar que en Argentina no existe un sistema de tales características, pero si se hace en Guatemala, si se hace en otros países de la región, definitivamente se puede hacer en Argentina. Y ni siquiera estoy citando ejemplos tal vez de Estados Unidos en los que tienen sistemas similares, en los que se utiliza aprendizaje automático o machine learning para predecir cuáles son estos estudiantes. En este caso son algoritmos mucho más simples y al fin y al cabo terminan mostrando resultados muy, muy positivos. Otro caso muy similar del que podríamos hablar de otros aspectos, pero que también tiene un sistema de alerta temprana, es el caso del estado
Es el caso de Fortaleza en Brasil, en el estado de Ceará. Y lo cito porque es uno de los estados más pobres de Brasil y así todo ha logrado mostrar mejoras en los resultados educativos muy, muy significativos, incluyendo, incluyendo con un sistema de alerta temprana que redujo la deserción escolar de manera significativa. Así que ese es un ejemplo de cómo se pueden usar los datos. Podemos mencionar varios otros si estás interesado, si están interesados. Creo que sería genial si nos querés contar, pero también hacer un poco de referencia a uno de los comentarios que dejaron recién sobre que hay varios colegios que elaboran, digamos, estadísticas sobre ausentismos y la tasa de aprobados y desaprobados, y quizás no siempre es necesario tener una plataforma o un gran sistema informatizado para poder realizar estas alertas, ¿no? Que quizás dentro de colegios o propios los directivos podrían tener esa información y ya tener como una previsión de lo que podría suceder con esos estudiantes. Pero si nos querés contar otro ejemplo, creo que va a estar bueno también. Gracias, Jimena. Sí, volviendo al artículo ese que mencionaban de Alejandro al principio, en un sistema ideal uno podría tener un sistema de Big Data o de manejo de los datos en los que si se detecta que un alumno está en situación de riesgo, inmediatamente se envía una alerta de manera automática al directivo de la escuela y el directivo de la escuela puede tomar las decisiones correspondientes. Pero como dijiste vos, incluso en un escenario en el que no tenemos esas capacidades, hay ciertas acciones que los directivos pueden tomar para prevenir esto y que me consta que en muchos casos se hacen, pero en muchos otros casos no, tal vez. De hecho, uno de los factores más, uno de los mejores factores para explicar o para predecir quién va a abandonar la escuela es el más simple, el que todos podemos imaginar, que es la cantidad de faltas en el año escolar, ¿no? Y eso es una información que todos los directivos tienen. Entonces, simplemente se podría, digamos, encarar un proceso en el que a través de esa información se trate de limitar o de hacer un seguimiento más detallado de esos estudiantes en riesgo. Pero claro, eso requiere, como dijimos antes, capacitación, pero también el tiempo y en muchos casos, dada la complejidad de ciertos ambientes educativos, tal vez los directivos no tienen el tiempo para afrontar estas responsabilidades. Por eso es importante que estas cosas se piensen desde una perspectiva de política pública, porque si no caemos también en el otro extremo en el que es decir, bueno, el directivo de la escuela tiene responsabilidad, lo pueden prevenir y caemos en esa descentralización extrema, que en muchos casos la descentralización muestra buenos resultados, pero en general muestra buenos resultados cuando está acompañada de recursos, cuando está acompañada de materiales y de capacitación para que no sea, para que no caigamos en la intuición, como dijimos antes, sino en el uso sistemático de los datos para reducir, en este caso, la deserción, pero podría ser para cualquier otra cosa. En términos de ejemplos que podría mencionar, tal vez algo que no se suele charlar en el contexto de Argentina es el uso de datos para la asignación de recursos, ¿no? Porque al fin y al cabo los recursos son limitados y tenemos que asignarlos de la manera más eficiente para poder, digamos, lograr los mejores resultados posibles. Por eso ahí quería volver antes creo que di una pista sobre el caso de Ceará en Brasil, y algo muy, muy interesante que tienen en Brasil, que en Argentina no tenemos, es que existe un índice que se llama el Índice de Desarrollo de la Educación Básica, que básicamente le da una puntuación a cada municipio en términos de cómo se están desempeñando en el sistema educativo. Y es una medida combinada del rendimiento. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Ok. No, creo que se me bloqueó el celular y pensé que se había apagado. Pero es una medida combinada, decía, del rendimiento de los estudiantes en los exámenes tanto de lengua como de matemática, y también incorpora la aprobación de los estudiantes de un grado a otro, la tasa de repitencia,
y el rendimiento de los estudiantes. Pero en base a eso, lo interesante es que en base a ese índice, el Estado lo que decidió hacer es empezar a asignar una porción de sus recursos en base o con base en el desempeño de cada uno de los municipios. Y el desempeño no quiere decir que le doy más recursos a los que muestran mejores resultados, porque eso se puede deber a muchas otras causas. Por ejemplo, si es un municipio más rico, seguramente los estudiantes pertenecen a familias que tienen más recursos para proveerles de una buena educación. Pero los recursos se dieron específicamente en base a los cambios, a las mejoras de un año a otro. Entonces, no importa tanto que yo sea tal vez el municipio con el peor desempeño, sino que tal vez soy el municipio con el peor desempeño, pero mostré una mejora de un año a otro, entonces eso habilita al municipio a recibir más recursos. Y lo interesante es que esos recursos después el Estado tiene, el municipio en este caso tiene la libertad de utilizarlos como ellos quieran, lo que hace también que de repente la educación pase a ser un tema importante o un tema de relevancia para el gobernador o para el alcalde del municipio, porque saben que si se desempeñan bien en educación pueden tener más recursos en otras áreas. Ahora bien, hay un montón de especificidades que hay que tener en cuenta porque uno no quiere, por ejemplo, que esto ocasione un sistema en el que los estados empiezan a tergiversar sus estadísticas o tal vez empiezan a enseñar a los estudiantes solamente para que se desempeñen bien en los exámenes, pero en realidad no están aprendiendo el contenido de manera adecuada. Bueno, el motivo por el cual cito este caso de Brasil es porque justamente es un caso en el que se hicieron bien las cosas y se han mostrado resultados muy, muy promisorios. Entonces, tal vez ese es otro ejemplo de cómo colectar datos, analizarlos, procesarlos y de alguna manera tener una buena información desagregada de cómo es la evolución de los sistemas educativos, se puede atar también a la asignación de recursos. Y la asignación de recursos termina creando un círculo virtuoso en donde aquellos que reciben más recursos también pueden invertir más en educación. Pero bueno, ese es simplemente otro ejemplo. Podemos mencionar muchos más de otros países del mundo en términos de, por ejemplo, cómo se utilizan los datos para adaptar o lo que se dice el aprendizaje adaptativo, básicamente adaptar el contenido a los niveles de cada estudiante, algo que es difícil de hacer en un sistema educativo como los contemporáneos, en donde tenemos, dependiendo del lugar, aulas con aproximadamente 40 estudiantes, pero si pueden utilizar datos para lograr esa educación más personalizada. Y lo mismo con muchas otras experiencias en donde se crean sistemas bien abarcativos que al fin y al cabo dan la posibilidad de manejar el sistema educativo de una manera que permita que cada uno de los actores del sistema educativo explote su potencial al máximo. Pero bueno, depende también de lo que quieran charlar. También hay ejemplos de cómo se puede traer el uso de datos a la clase en particular. En general se usan algunos sistemas, sobre todo en educación superior, para ver el rendimiento de cada uno de los estudiantes. Realmente hay muchas cosas que se pueden hacer, desde el dato más simple del que charlábamos, que se puede colectar al nivel de la escuela en una planilla de asistencias, hasta la automatización en donde hay un potencial muy grande y lo podemos charlar si les interesa. Hablaba hace poco del CINIDE y de lo poco, o de lo poco no, de esto que no se ha podido en 10 años, creo que 10 años fue la marca que vos diste temporal, que no se ha logrado robustecer el sistema, digamos, y que solamente 2 provincias están, digamos, inyectan sus datos, para ponerlo de esa manera, en el CINIDE. A ver, y vos hablabas y ponías la diferencia entre Argentina y otros países de la región, básicamente por el tema del contexto federal que tiene Argentina como país. Hay otros países que tienen digamos, esta diferencia que tiene Argentina con que no tiene escuelas el Ministerio Nacional no tiene escuelas a su cargo. ¿Y cuál es la función que
eh, que ejercen esos ministerios a nivel federal. O sea, una responsabilidad sería la recolección de datos, digamos. O sea, eso debería hacerlo el Ministerio Nacional. Bueno, yo no diría que es la recolección de datos, sino más bien la estandarización y la sistematización de los datos que suben las provincias, que es al fin y al cabo las que tienen a cargo la educación básica, ¿no? Entonces, eh, creo que básicamente lo que se tiene que hacer es determinar cuáles son los estándares. Si se quiere crear el sistema desde el punto de vista más, de hecho, crear el software, que es en este caso el que se creó en el 2012, y después establecer los incentivos para que de alguna manera el sistema funcione y las provincias lo adopten. Y creo que ahí es tal vez donde vemos la mayor falla del CINIDE en Argentina. Porque puede pensarse tranquilamente en una situación en donde nos sentamos con las provincias en el Consejo Federal de Educación y simplemente se establece un mecanismo de incentivos en los cuales por medio del cual aquellas provincias que se adhieren al CINIDE reciben ciertos beneficios en términos puede ser de recursos, de capacitación o de cualquier otra cosa. Existen sistemas similares en otras áreas del Estado que funcionan mucho mejor y que también están descentralizadas al nivel provincial. Se me ocurre, por ejemplo, el SNIC, que es el Sistema Nacional de Información Criminal. Es básicamente la misma metodología, con la diferencia de que con sus falencias, porque las tiene, funciona mucho mejor. Uno puede, cada 1 o 2 años, ver la información consolidada del SNIC en términos de estadísticas criminales de Argentina. Y es literalmente, digamos, no es un problema técnico, porque el problema técnico está resuelto en términos de la definición de cada uno de los indicadores, de cómo cada una de las provincias tiene que colectar esa información. Al fin y al cabo, es un problema de incentivos y es un problema de voluntad y compromiso político, ¿no? Y lamentablemente la educación en Argentina no suele estar al tope de las prioridades políticas. Es una situación bastante común, que es que, bueno, la educación suele mostrar sus beneficios años después de que uno invierta, y tal vez eso no suele alinearse con los ciclos electorales, pero al fin y al cabo creo que estamos en una situación en la que se necesita de manera urgente priorizar la educación. Tal vez por primera vez en muchos años está más elevada en términos de la agenda pública, en parte gracias a organizaciones como ustedes que la han sabido traer al centro de la agenda. Pero sin duda alguna, digamos, en este caso no es un problema técnico, es un problema de incentivos y de voluntad política que podría, digamos, con un simple mecanismo de un diseño de incentivos para cada una de las provincias, resolverse. eh, y fortalecería, yo creo que de manera significativa, el sistema educativo en Argentina, pero todavía no lo hemos visto. Y como dijiste vos, han sido 10 años desde que se lanzó el sistema y hoy en día tenemos solo 2 provincias que cargan la información de manera sistemática. Bueno, abrimos un poco a preguntas si alguien tiene ganas de hacer alguna consulta en particular. Martín tiene un tiempo determinado, llegaremos hasta las 20:30, faltan 20 minutos. ¿Vos, Jimé, tenés que algo colgado? Un No, creo montón de cosas, pero... que sí, hay un montón de cosas y más del lado de procesos, plataformas y de sistemas que creo que no es necesario quizás contar con demasiada inversión para empezar a recolectar y usar esos datos. Pero bueno, todo tiene voluntad y por sobre todo con voluntad política, que creo que es clave lo que acaba de pasar. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna consulta, algo que nos hayamos olvidado. Bueno, Cuando íbamos a la escuela, siempre que se producía este silencio, el maestro, los docentes decían, bueno, se ve que fui muy claro o totalmente confuso y entonces nadie quiere preguntar. No sé cuál de las dos situaciones es en este caso. yo traigo una pregunta relativa al tema de las aprender.
En estos últimos días se publicaron, hay una solicitud ahí, bueno, mira, ahí María José. Se publicaron los resultados de las Aprender a nivel nacional y, digamos, los resultados a nivel provincial, no, o sea, aparecieron en muy pocos casos, digamos. Y hablando, creo que no me acuerdo con quién hablaba por privado y me decía, bueno, que hay muchas provincias, como vos recién contabas, que no tienen la capacidad de hacer ese proceso de los datos más crudos, porque de hecho lo que se hizo fue publicar la base y algunas cosas más para que las provincias hagan su propio proceso de los datos. Y era lo que te preguntaba, o sea, lo que te preguntaba es eso. ¿Cuán costoso es para las provincias o qué provincia podría hacer realmente un proceso de los datos, de las aprender, digamos, para tener datos de cada provincia, digamos? Sí, en el caso de las aprender, tal vez algo para resaltar es que en la base de microdatos los datos por provincia están y de hecho uno ve que, por ejemplo, la misma ONG que mencioné antes publicó un reporte en donde se muestran los resultados por provincia. Entonces, eso muestra que incluso solamente, probablemente un equipo de una o dos personas a nivel centralizado con el acceso a los bases, a la base de microdatos, que en este caso es pública y que eso ayuda mucho, puede hacer un análisis y mostrar directamente cómo fueron los resultados por provincia. Por lo cual, digamos, no es algo muy costoso y al fin y al cabo es cierto que algunas provincias por ahí no tienen la capacidad técnica de hacerlo, pero podrían tener la capacidad técnica si de nuevo se prioriza ese aspecto. Porque realmente, digamos, no es un análisis de datos muy complejo, es mucho más complejo, de hecho, hacer la evaluación y las cuestiones logísticas que después el análisis de datos, que es algo relativamente sencillo. Por lo cual, al fin y al cabo, se relaciona de nuevo con lo que decíamos antes, que es que se tiene que priorizar la educación y se tiene que entender como una prioridad y al fin y al cabo las cuestiones técnicas se pueden resolver si existe el liderazgo político y el compromiso para hacerlo. Tal vez otra cosa para resaltar ahora que mencionás las aprender, es que evidentemente no hay una certidumbre a nivel político de la importancia de tener evaluaciones estandarizadas. Y lo digo por tres motivos en particular. El primero es que cada tanto escuchamos desde algún sector que, bueno, estas evaluaciones estandarizadas no son una buena herramienta porque la evaluación la educación no es un proceso estandarizado y que en realidad no se deja fluir las aptitudes creativas de los estudiantes, etc. Bueno, ese es el primer motivo por el cual, digamos, yo refutaría ese argumento, es que todo depende de cómo se utilice la información que uno colecta con las evaluaciones estandarizadas. Si uno lo va a utilizar para castigar a aquellos estudiantes que se desempeñan, que tienen un desempeño malo, y bueno, sí, evidentemente no las estamos usando bien, pero si uno lo va a utilizar para asegurar que todos, por ejemplo, pueden leer una simple historia o un simple texto, cosa que en Argentina tenemos un nivel de lo que se llama pobreza de aprendizajes muy alto. Antes de la pandemia era más del 56%, es el porcentaje de los chicos de 10 años que no pueden leer y entender un simple texto. Entonces, si uno lo va a utilizar para mejorar ese tipo de cosas, definitivamente es una buena herramienta. Entonces, esa es una de las cuestiones para resaltar. La segunda cuestión por la que se ve un bajo compromiso es que tal vez recordás que antes digamos, de la última ronda de las Aprender se discutió una posible cancelación durante el año de la pandemia, que digamos no es algo tirado de los pelos porque se han cancelado en muchos países, pero creo que al fin y al cabo muestra que uno solo quiere las evaluaciones si nos muestran buenos resultados. Y justamente lo que queremos ver es que si hubo una pérdida de aprendizaje durante la pandemia, la tenemos que medir, la tenemos que conocer para después poder afrontarla. Y tal vez el tercer tema respecto de las evaluaciones a aprender es que si uno mira las diferentes rondas, la evaluación es
cada año se ha transformado en menos abarcativa, tanto en términos de los grados que se evalúan y en términos de las materias. Entonces, cada año se está transformando en una evaluación que es tal vez menos útil que su versión previa. Y eso, digamos, obviamente, seguramente el principal motivo es el ahorro que se genera, sobre todo cuando se hace de manera censal y no de manera muestral, pero digamos, es un ahorro que, digamos, de nuevo, muestra que no estamos priorizando la educación y pensamos que medir los resultados educativos no es una prioridad. Y creo que esa es una de las principales razones por las cuales Argentina está mostrando resultados educativos muy, muy por debajo de lo que uno esperaría para un país de las características de Argentina. Majo, ¿querías hacer una pregunta? Ah, sí, ahí voy. Hola, bueno, muy interesante todo lo que estaba escuchando y lo que siempre leo que posteas en Twitter, así que aprovecho para agradecer siempre la claridad y la generosidad de compartir esa información. Y te quería preguntar con respecto, digamos, a lo que es evaluaciones, pero digamos de las políticas públicas con respecto, digamos, a qué hace cada país. Últimamente, yo creo que, bueno, la pandemia disparó un debate más intenso y más abarcativo, bueno, más abierto sobre la educación virtual, ¿no? O sea, o asistida por sistemas computadora, bueno, como se le llame. Yo no sé exactamente cuál es el término, pero bueno, últimamente leí varios artículos sobre el tema y lo que me preguntaba respecto, digamos, a Argentina, creo que la respuesta va a ser no, pero prefiero que lo expliques vos y que nos comentes si hay otros países que sí hacen esto, que es evaluar, ir recolectando, digamos, datos de la utilidad, la eficacia, los resultados, la extensión de programas como, bueno, ahora cómo se llama el de la entrega de las netbooks, se me fue ahora el nombre, estaba pensando en el de Uruguay, que sí sé que tiene El plan Ceibales en Uruguay, en Argentina Claro. era Conectar Igualdad, ahora cambió el nombre, no me puedo acordar el nuevo nombre. Sí. Claro, bueno, el plan Ceibal en Uruguay, por lo que me dijeron, tienen ellos como un departamento que va haciendo un seguimiento, o sea, permanente, de cómo funciona y qué resultados educativos y de aprendizaje tiene eso. Bueno, ¿eso en la Argentina existe? Bueno, primero, gracias a vos también, María José, por la pregunta y por siempre las interacciones. Es bueno escuchar tu voz, así que muchas gracias. Como decías, en el caso de Uruguay es un caso paradigmático porque el plan Ceibal es uno de los primeros en términos de programas que han distribuido computadoras a los estudiantes, pero lo importante del plan Ceibal es que dos cosas, diría yo. La primera es lo que vos resaltás, que tiene un mecanismo de evaluación para ver cómo, digamos, cuáles son los resultados de esa política. Pero lo segundo, que me parece aún más importante, es que no es solamente la entrega de notebooks a los estudiantes o, digamos, sin ningún otro tipo de acompañamiento. El plan Ceibal, yo diría que la parte más importante del plan Ceibal es todo el acompañamiento que viene, además de entregar las notebooks, en términos de capacitación docente para el uso de esas herramientas tecnológicas, de la capacitación de los estudiantes, de los programas específicos que están cargados en las computadoras y el objetivo pedagógico que al fin y al cabo tiene cada una de los programas que están en las computadoras y cómo se utiliza, digamos, la computadora como una excusa casi para aprender contenidos de todas las materias, no solo de lo que se llama computación. Entonces, es un programa realmente muy, muy abarcativo y ya ha mostrado buenos resultados, no perfectos, nuevamente, pero no buenos resultados. En Argentina, al menos que yo conozca, tanto el plan Conectar Igualdad como el plan Sarmiento, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, no han tenido esa constancia y ese acompañamiento que se requiere para mostrar políticas públicas que
que pueden mostrar resultados positivos. Tal vez ocurre en alguna oficina del Estado, pero definitivamente no se utiliza como una herramienta para decidir qué reformas se le tienen que hacer al programa o cómo se lo tiene que escalar, cómo se lo tiene que perfeccionar. Entonces, cuando vemos escuchamos ciertos comentarios sobre el impacto de Conectar Igualdad, por ejemplo, vemos, bueno, pero trajo un montón de beneficios porque le trajo una computadora a familias que antes no tenían una computadora y entonces, por ejemplo, ahora pueden conectarse y vender sus productos online o cosas por el estilo. Que, por supuesto, es un efecto loable, pero lo que uno se tiene que preguntar ¿es el efecto que se quería tener cuando se diseñó la política? Y la verdad es que no, cuando uno mira cuándo se diseñó la política, es una política educativa. Si tiene otros efectos colaterales positivos, bienvenidos sean, pero al fin y al cabo uno lo tiene que evaluar en base a lo que se pretendía lograr. Y la verdad es que eso no ha ocurrido en Argentina, pero creo que es una muestra también de la debilidad de Argentina en términos de la evaluación de políticas públicas. No existe una cultura de evaluación sostenida. Recuerdo que al principio de esta administración nacional se creó en el ámbito de la jefatura de gabinete un organismo encargado de la evaluación de políticas públicas, pero la verdad que no hemos escuchado novedades respecto de avances en términos de cómo de especificidades de ese programa. Entonces, como dijiste vos, la respuesta es no, o tal vez puede pasar en alguna oficina del Estado, pero definitivamente no se usa como un insumo para la toma de decisiones. Y al fin y al cabo termina siendo como ese poste de luz que señalaba al principio, en donde tal vez si tenemos una estadística, la mencionamos solo para reforzar nuestros argumentos, en lugar de para adaptar las políticas públicas y mejorarlas. Y lo mismo, digamos, tal vez vos mencionabas el caso de la virtualidad o el aprendizaje remoto durante la pandemia, y lamentablemente tampoco se ha aprovechado la oportunidad de la pandemia para reforzar, por ejemplo, la conectividad de las escuelas, en donde hay un gran déficit de conectividad, porque uno hacia el futuro lo que quisiera es que tal vez, obviamente la virtualidad no puede reemplazar nunca a el aprendizaje en la clase, no es que lo diga yo, lo dicen las evaluaciones de otros países que han demostrado una pérdida del aprendizaje, incluso en países muy ricos, con buenos sistemas educativos en Europa, pero sí uno esperaría que tal vez a futuro el aprendizaje en casa pueda complementar el aprendizaje en la escuela, o incluso el aprendizaje en la escuela después de las actividades curriculares, también pueda complementarlo a través del uso de tecnologías, pero lamentablemente no vemos una inversión en tecnología educativa en las escuelas que haya significado un aumento de la conectividad. Entonces, definitivamente ahí también tenemos otro desafío para el país. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta más. La verdad es muy interesante la charla. Yo sé que estás complicado de tiempo, Martín, así que nada, vamos a ir de nuevo. Salvo que alguien tenga o quiera hacer alguna pregunta, vamos a ir concluyendo. Jimé, ¿vos te quedaste con algo? No, o sea, con un montón de cosas, pero Sí. en realidad más que nada con nada, qué triste es que no se le ponga foco a todo lo que tiene que ver con este tipo de políticas públicas educativas, y qué fácil podría ser empezar con algo pequeño a recolectar datos y empezar a usarlos para generar alertas, y nada, no le veo tan complejo, pero si no hay voluntad es muy difícil. Ahí, perdón, me acordé de una que estaba pensando y es, la vez pasada hablábamos con Ana María Borsone con respecto a, bueno, a métodos de enseñanza de lectoescritura. Y una pregunta que a mí se me viene siempre a la cabeza es, nosotros somos muchos hijos de la psicogénesis, digamos, hay una gran barrera ahí, entre algunos que debe estar en esta lista que o sea, no aprendieron con la psicogénesis y otros que sí. Y la pregunta es si en el mundo se mide
o sea, los métodos, o se han medido los métodos de enseñanza de este tipo, ¿sí? Yo lo consultaba con algún pedagogo y me decía, bueno, la verdad que en realidad es muy difícil de medir porque después el docente está en el aula y, digamos, y usa el método que más requiere o le gusta al docente. Y la pregunta era eso, porque, digamos, justamente la vez pasada nos preguntaba, o sea, lo que Ana María Borzone decía es que la psicogénesis no había funcionado, o más o menos, no quiero simplificar lo que ella decía, pero, digamos, apuntaba a eso. Y entonces la pregunta es si esas cosas se han medido en el mundo de alguna manera, digamos. Bueno, gracias por la pregunta. En realidad, tal vez algo que me gustaría decir es que hay mucho, y también tuvo muchas repercusiones esa entrevista de Borzone. Yo, de hecho, escribí un texto sobre este tema que lo pueden ver en la página de Abro Hilo, que se llama Es hora de priorizar la lectoescritura. Yo no soy un especialista en el tema, pero sí conozco bastante la evidencia sobre qué funciona para mejorar la lectoescritura, sobre todo en los primeros años de la educación básica. Y obviamente lo primero que quiero decir es que hay un montón de factores que afectan la capacidad de leer y escribir que van más allá del rol de la pedagogía, ¿no? Por ejemplo, el entorno familiar, los niveles de pobreza, la nutrición en los primeros 1000 días de vida tiene un efecto muy importante en la capacidad de leer y escribir más tarde en la vida. Pero obviamente el rol de la pedagogía es central y de hecho hay mucha evidencia de que el docente es quizás el factor más importante para determinar si un estudiante va a aprender a leer y escribir o no, y no solo a leer y escribir, sino que tiene efectos mucho más tarde en la vida haber tenido un buen docente en términos de ingresos, en términos de otros resultados laborales, por ejemplo, pero no me quiero centrar en eso ahora. Lo que sí quiero mejorar es que quiero mencionar es que tal vez está esta distinción entre la psicogénesis y el enfoque que está más basado en digamos, las ciencias del aprendizaje y tal vez las neurociencias más recientemente. Y hay una evidencia bastante sólida en los casos en los que se ha estudiado. Existe un panel de estudio de este tema desde hace ya más de 10 años en los Estados Unidos, por ejemplo, y hay evidencia bastante sólida que básicamente hay 3 puntos claves que determinan la calidad de la lectoescritura, de la enseñanza de la lectoescritura. Uno es simplemente la cantidad de tiempo que se le dedica a enseñar la lectoescritura. Cuanto más tiempo, mejores efectos vamos a ver, y tiempo medido en cantidad de horas de clase específico. Específicamente. El segundo es el contenido de lo que se enseña, y el tercero es la calidad de las prácticas pedagógicas, que es más a donde apunta la postura de Borzone. Y no me quiero meter en detalles muy técnicos porque esto se vuelve un poco aburrido tal vez, pero sobre el contenido del aprendizaje hay evidencia que muestra que los estudiantes necesitan primero aprender a reconocer las letras, saber sus nombres, identificar sus sonidos y después poder escribirlas, y después desarrollar algo que se llama la conciencia fonológica, que es básicamente la capacidad de poder segmentar completamente una palabra. Y recién después de eso, los estudiantes aprenden a decodificar las palabras. Y vos me preguntabas sobre la evidencia de esto en este estudio que te decía de este panel de Estados Unidos que revisa más de 70 estudios alrededor del mundo, muestran que lo que yo recién mencionaba como la conciencia fonológica temprana es tal vez el factor más importante en términos de la capacidad de leer y escribir hacia el final de la primaria. Todo este enfoque, para resumirlo de manera simple, no es el enfoque que suele abordar el enfoque de la psicogénesis, es más bien un enfoque que prioriza las ciencias del aprendizaje y estudios recientes en términos de neurociencia de cómo funciona el aprendizaje y la lectoescritura, y hay una rama similar para aprender matemáticas. Pero en este caso, en el caso de la lectoescritura,
ese enfoque no es muy compatible con la psicogénesis. Ahora, yo sí coincido en que, digamos, en un sistema educativo ideal, el docente, que es el que está a cargo de la clase, tiene que tener la libertad y la autonomía para poder implementar las prácticas pedagógicas más adecuadas para ese contexto y ese momento específico. Sin embargo, digamos, no es que el docente de repente sale de un repollo y decide cuáles son las prácticas que quiere implementar. El docente basa esas prácticas en los conocimientos que adquirió durante su formación profesional. Y lo que sí vemos es que esa formación profesional en muchos casos prioriza enfoques como la psicogénesis, no siempre de manera explícita, pero sí como una práctica que se ha sabido arraigar en nuestro país y no es la práctica que tal vez la evidencia muestra que mejora la capacidad de lectoescritura. Cuando yo digo esto suele haber digamos, me suelen refutar diciendo, no, pero bueno, es importante que los alumnos aprendan a pensar de manera crítica y a evaluar y a desarrollar sus propios pensamientos. Y en cambio, este enfoque que propones basado en la evidencia lo que muestra es que es una cuestión un poco más robótica, de aprender a decodificar los sonidos de las palabras, etc. Y mi respuesta a eso es que, digamos, para poder pensar de manera crítica, que yo coincido que tiene que ser un objetivo primordial de los sistemas educativos, primero es fundamental saber leer y escribir. Y cuanto más temprano se pueda saber leer y escribir, más tiempo va a haber para después desarrollar la capacidad de pensar de manera crítica. No me parece que uno sea independiente del otro. Entonces, quizás sea eso la manera que me gustaría resumir la evidencia en términos de la lectoescritura, pero de nuevo, alguien como Borsone se ha dedicado años a estudiar este tema y sabe muchísimo más que yo sobre el tema. Muchas gracias por la respuesta. Nuri, la última y nos vamos. Nuria. Sí, Ahí. estoy, ¿me escuchan? Sí, sí. Bueno. Martín, primero que nada, gracias por tu tiempo y la dedicación. Sinceramente no escuché toda la charla, estaba con un problema. En base a una reunión que tuvimos hoy y todo, lo que me queda latente y picando de lo poquito que he podido escuchar es, más allá de todo lo que es lo que concierne a la calidad educativa de todo esto que venimos hablando en este último tramo de la reunión, tenemos un tema de datos que es saber cuántos chicos están en el sistema, cuántos chicos han abandonado, cuántos chicos están, y lo que me queda dando vuelta es, que vos lo dijiste varias veces, la voluntad política de querer gestionar esos datos y cómo se gestionan esos datos, ¿no es cierto? La pregunta es, esos datos están, porque están disgregados, están desactualizados, ¿Quién podría ser un actor dentro del sistema educativo argentino que concilie esos datos? ¿El Ministerio de Educación? ¿Quién debería ser el actor para interpelar esa política educativa? ¿Tiene que ser una ONG? Esa es mi duda siempre, porque digo, hoy nosotros los datos que nos está mostrando el Ministerio no les confiamos. Y de hecho han sacado datos que nosotros mismos sabemos que no son reales. Entonces, ¿cómo hacemos para esa información que está disponible porque la escuela sabe cuántos chicos están? El docente sabe, o digamos, la SAT sabe la cantidad de licencias que están pedidas. Todos esos datos disgregados, ¿cuál es el actor que debiera, o quiénes son los actores que debieran empezar a meter manos en la masa? Bueno, gracias, Nuria, por la pregunta. Tal vez similar a algo que charlamos al principio, es que, como decís vos, en muchos casos los datos están al nivel de escuela, ¿no? Pero tenemos problemas para sistematizarlos, para consolidarlos y para presentarlos de manera sistemática en el Sistema Nacional en el CINIDE que mencionamos antes. Entonces,
En principio, la responsabilidad es de cada provincia de consolidar esos datos al nivel provincial. E idealmente, como dijimos antes, necesitamos que se implemente de manera efectiva el CINIDE y que al nivel nacional se consoliden los datos de todas las provincias, que a su vez vienen de cada uno de los distritos escolares y de cada una de las escuelas. Para que eso pase, digamos, la normativa ya existe, se sancionó en 2012, pero evidentemente este es un ejemplo más de que en muchos casos tener el marco legal no es suficiente para que las cosas pasen. Desde mi punto de vista, hay dos puntos importantes. Uno es lo que decía antes de los incentivos. Creo que sería bueno diseñar un sistema de incentivos para que cada una de las provincias adhiera al CINIDE y digamos, consoliden, envíen la información de una manera sistemática que se pueda comparar con cualquiera de las otras provincias. Y no es muy complicado de hacer. Antes mencioné el ejemplo del SNIC en el caso de las estadísticas criminales, que es muy similar. Pero después creo que hay un segundo factor importante que todavía no lo charlamos y que es el caso, digamos, la importancia de tener entidades que puedan controlar la calidad de las estadísticas, la integridad de las estadísticas, y en ese sentido se requieren entidades que tengan independencia y autonomía y puedan ejercer una función casi como de contralor de quien sea que vaya a consolidar las estadísticas de todo el país, que puede ser el Ministerio de Educación Nacional. Y ahí es cuando yo creo que la sociedad civil puede jugar un rol muy importante. En realidad hay dos roles muy importantes que pueden jugar. Uno es el de demandar que esto ocurra, que se prioricen los datos educativos, y por eso es que valoro mucho que ustedes hayan organizado esta charla hoy. Pero el segundo es justamente de tener una función institucional desde la sociedad civil que permita ejercer una función de contralor, de verificar que los datos son de buena calidad, verificar la integridad de los datos, que no se tergiversen y ese tipo de cosas. Eso hoy no existe en la normativa argentina y sin duda alguna sería un paso muy importante poder tener algo de ese estilo. Entonces, al fin y al cabo, requiere funciones desde diferentes lugares, ¿no? Desde la escuela, el distrito escolar, desde las provincias, desde la nación y desde la sociedad civil también. Pero obviamente de la sociedad civil se puede empujar para que esto exista, pero al fin y al cabo se necesita una decisión institucional para poder proveer el espacio para que eso ocurra. Bueno, Martín, la verdad te agradecemos un montón haber estado acá. Eh, lo esperamos mucho este space, la verdad estaba muy bueno hablar de este tema. Y bueno, y ya es hora de dejarte libre y que puedas hacer tu agenda. Jim, ¿estás por ahí? Sí. Bueno, Muchas gracias, Martín, por tu tiempo y bueno, por haber podido contestar todas nuestras consultas. Martín. No, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo también disfruté mucho la charla. Creo que quedó grabada, así que también si alguien no tuvo la oportunidad lo pueden escuchar por ahí. Y bueno, de nuevo agradecerles por organizar este tipo de espacios para debatir. Digamos, no existen muchos lugares o muchos espacios en los que se pueda debatir con este nivel de detalle sobre cuestiones como esta, por lo cual es algo para valorar mucho. Y bueno, mi agenda ahora consiste en irme a dormir porque donde estoy yo es casi la 1 de la mañana. Así que no tengo otros planes. Exactamente. Te agradezco un montón, te agradecemos un montón todos, ahí están los aplausos dando vuelta. Y bueno, nosotros este es el último space antes de las vacaciones, ya vamos a descansar 15 días y retomaremos después a la vuelta. Quizás hagamos un space antes del corte esta semana. Y bueno, nada, agradecerles a todos que la verdad que veo que estuvo bueno, que la gente se enganchó. Y después sí, esto lo vamos a tener en YouTube, en Spotify, y lo que siempre estamos haciendo es hacer como un resumen de las cosas que se dijeron y lo pasamos a las publicaciones de las redes. Martín, te agradecemos un montón. Jimmy, muchas gracias. Sol, que estás por ahí dando vuelta. Hay una solicitud, pero ya estamos para irnos a casa.
Y bueno, les agradecemos un montón a todos. Bueno, un abrazo para todos. Chau, chau. Buenas noches. Chau, chau.